Me voy a detener allí solo por un momento. El trono de Satanás. Queremos ejercitarnos un poco en estas cosas. Quiero que lo capten. Miren, estén seguros que lo captan. El trono de Satanás. Miren, en Génesis Dios declaró en dónde estaba el trono de Satanás, y eso fue en Babilonia. Siempre ha sido el trono de Satanás. Y en Apocalipsis fue la misma cosa. Pero si se fijan, Babilonia, ella misma se cambió de pagana a papal. Y miren, en los años primitivos, o un poco antes, unos cuantos años de que esto aconteciera, el trono de Satanás edificó el gran... Me supongo que ustedes lo llamarían a él el primer rey sacerdote de los caldeos. La jerarquía de Babilonia cambió su trono cuando los persas lo estaban persiguiendo, y él huyó de Babilonia. Su nombre fue Atalo, Atalo.
el gran rey sacerdote de Babilonia, cuando los persas entraron y tomaron control de Babilonia, echando fuera a los caldeos. Atalo, su rey sacerdote, huyó y estableció su trono en Pérgamo. El trono de Satanás es donde moras. ¿Lo entienden? Miren, por eso es que regreso a tomar esa historia de la historia de la iglesia, encontrando en donde lo que aconteció cuando él dijo, moras donde está el trono de Satanás. Pensé, bueno, ¿dónde puede ser eso? Una cierta cosa, el trono de Satanás. Luego me di cuenta que ese gran rey, después de que estaba huyendo de los persas conquistadores que habían tomado control según la visión de Daniel, él llegó a esa ciudad de Pérgamo en Roma y allí estableció su cuartel general. Satanás mudó su cuartel general de Babilonia a Pérgamo, donde en el futuro él empezaría la nueva Babilonia. Oh, hermanos, ahora ustedes ven la historia de dónde nos encontramos. Muy bien. Miren, allí él martirizó a este maravilloso hermano Antipas, que fue martirizado allí, luego cambiando su método. Primero fue un perseguidor de los cristianos. Oh, cómo aborrecía el cristianismo. Y él mismo era un rey sacerdote, pagano por naturaleza. Y por supuesto, luego, él cambió su actitud y se consolidó con Constantino. Constantino siempre fue considerado, y es considerado hoy por el papado, el que originó los caballeros de Colón. Miren, el que hizo aquel juramento sangriento. Pero Constantino, digo esto con reverencia y respeto, según lo que entiendo de la historia, nunca fue convertido. Miren, él tuvo un sueño una noche, que si él vio una cruz y dijo que por medio de eso, él ganaría la batalla. Y él, debido a eso, él le prometió descanso a los cristianos, que él sería un cristiano, si ellos oraban por él para que ganara esa batalla. Y yo me paré al lado del puente allá, en donde él, al otro lado del puente, dormido, tuvo este sueño y despertó. Y pintó una cruz blanca en los escudos, en el suyo y en los de todos sus guerreros. Y allí fue en donde se originó los caballeros de Colón, los cuales están bajo el dominio católico romano. Pero él nunca hizo una sola cosa religiosa. La única cosa que él alguna vez hizo, que está escrita en la historia, que yo haya visto, fue que él puso una cruz en la parte de arriba de la iglesia de Santa Sofía. Pero él era un político. Y cuando él era el emperador de Roma en ese tiempo, él y ese sacerdote pagano juntos se consolidaron e introdujeron la iglesia tibia llamada la Nicolaita en aquel tiempo, cristianismo, el cual se estaba inclinando hacia un sacerdocio. Y lo querían en la iglesia, y lo hemos visto en estudios pasados de la iglesia de Éfeso y demás, y de Esmirna, a esos Nicolaitas. Los Nicolaitas ahora habían llegado a hacer no obras como lo fue allá al principio, aquí, sino que aquí es una doctrina. Aquí eran obras, ellos solo lo estaban tratando de introducir, pero aquí en la tercera edad de la iglesia ha llegado a ser una doctrina. Sumos sacerdotes, hombres notables. Miren, todavía no los habían llamado papas, pero eran llamados, por ejemplo, arzobispos, hombres notables, ustedes saben, de renombre, y su doctrina ella era formal. Se estaban alejando de la iglesia que estaba llena del Espíritu.
y que era guiada por el Espíritu Santo. Los redujeron a una minoría y los llamaron herejes, porque no estaban de acuerdo con ellos en tener esas grandes denominaciones. Pero la iglesia quería permanecer libre bajo la jurisdicción, bajo el poder del Espíritu Santo, así como Cristo les había prometido que Él estaría con ellos, y ese era su rey. Oh, su rey. La otra iglesia tenía en ella a los dignatarios, pero la iglesia verdadera se quedó con el Espíritu. ¿Están entendiendo? Muy bien. Miren, así que Constantino, con esto en su mente de fortalecer su imperio, como siempre lo hizo Roma, de retener para sí las llaves del mundo, él tuvo que introducir sus ideas paganas y tomar las ideas cristianas y de alguna manera consolidarlas para soldar esto y hacerse para sí mismo un imperio que no sería inferior a ninguno. ¿Ven? Pues porque él era, eso lo haría el gobernador más grande en el mundo, Constantino. Miren, entonces eso fortalecería su imperio. Y entonces, para hacer esto, él introdujo ceremonias paganas a la iglesia nicolaíta cristiana. Yo la llamaré la iglesia formal denominacional que se estaba formando. Él introdujo ceremonias paganas a esta iglesia nicolaíta. Y ese fue el nacimiento del catolicismo. La fiesta de Constantino, así como Balaam. Miren, fíjense, así como Balaam tuvo una fiesta pagana, Constantino tuvo una fiesta pagana. Muy bien. Pérgamo fue invitado. Muy bien, fueron invitados a una fiesta después del concilio de Nicea. Fueron invitados a la fiesta del solsticio de invierno, que significa el sol, la adoración del sol, el cual era un dios pagano, que caía el 21 de diciembre, el día más corto del año. Y los años, la misma hora, no cambia hasta el 25 de diciembre. Todos los paganos lo celebraban. El cumpleaños del dios Sol. El cumpleaños del dios Sol era el día más corto en el año, el 21 de diciembre. Y cualquiera que haya leído la historia de las iglesias sabe que los paganos adoraban en ese día. Era una celebración. Bueno, los romanos ellos tenían los grandes espectáculos, el circo romano. ¿Cuántos vieron eso? Lo que haya sido, no hace mucho, que exhibieron Ben-Hur. ¿Ven? Miren, el circo romano, eso es lo que los romanos llevaban a cabo en el día del sol, en conmemoración del cumpleaños del dios Sol. ¿Ven? Y ahora, y ellos hicieron una gran fiesta allá e invitaron a los nicolaitas para que fueran. Oh, ¿no es perfecto eso? La enseñanza de Balaam que tienes en medio de ti, ¿ven? Diciéndole a Pérgamo lo que tenían, las grandes carreras. Allí, ellos pensaron esos nicolaitas pensaron, bueno, mire, eso está bien, se celebra anualmente esta gran fiesta, sí. Así que entonces, cuando invitaron al así llamado arzobispo, o lo que él haya sido en ese entonces y todo, optaron a hacerla una cosa continua para introducir fornicaciones, introducir adulterio, formando la Iglesia Católica, de la cual cada denominación protestante es miembro de ella. La organización. Dios no tiene organización y aborrece aún el mismísimo nombre de ella. Así lo dice la Biblia. Y cuando hicieron eso, ¿qué sucedió? Ellos dijeron, miren, tenían que tener una aplicación espiritual. Así que cambiaron el cumpleaños del H-I-J-O de Dios, el Señor Jesús de abril, lo cual todo buen erudito sabe y cualquiera con revelación espiritual, que Él nació en el tiempo de la naturaleza, como cuando nacen los corderos y todo lo demás en abril.
al día 25 de diciembre. Y todavía adoran la Navidad. Ahora es San Nicolás. ¿Y lo qué? Oh, Señor, ven, aún le añadieron más festivales paganos, eso es todo. Ahí lo tienen. La invitación de Balaam. Tú tienes a los que tienen la doctrina de Balaam en medio de ti. Ahí lo tienen. Oh, Dios, solo revélalo, Padre. Ven, cambiaron el cumpleaños de abril hasta... Miren, los historiadores dicen que toda la evidencia es que Jesús nació en el mes de abril, cuando toda la demás vida brota. Pero ellos lo cambiaron al día 25 de diciembre. Pero ven ustedes, esas pequeñas cosas tienen que estar allí para que ellos las puedan encontrar y para que acontezca eso. Yo lo sabía desde antes de la fundación del mundo. Ahí ellos la obtuvieron, la aplicación espiritual, porque Él es el H-I-J-O de Dios. Vamos a tomar el cumpleaños pagano del S-O-L y hacerlo el cumpleaños del H-I-J-O, porque Él es un sol de justicia. 5 días después, ¿ven? Después del Dios pagano, para que ellos pudieran unir sus ceremonias. El paganismo y el cristianismo y el catolicismo no es nada más que un montón de supersticiones paganas y los desechados del cristianismo unidos. Los cultos paganos de la antigüedad tienen mucho que decir en Navidad, y las que más claramente muestran su influjo son las Saturnalias, o fiestas en honor a Saturno, que se celebraban durante la segunda quincena de diciembre. En las Saturnales, la realidad social danzaba dentro de un juego de inversiones. El señor actuaba como esclavo, el esclavo como señor. Lo antes prohibido era ahora permitido. Lo que antes era restricción, ahora estallaba en lujo o derroche. Todo se convertía en un placentero y jubiloso caos, ya que el regreso a lo caótico es del origen, el calor bullicioso de la primera vida, el mundo recién creado o manifestado. Pero también significaba el regreso al origen de un presunto paraíso inicial, donde los hombres vivían sin separaciones jerárquicas y sin opresión de unos sobre otros. Saturno era dios de la agricultura y con la luz de velas y antorchas se celebraba el fin del periodo más oscuro del año y el nacimiento del nuevo período de luz o nacimiento del Sol Invictus, que coincide con la entrada del Sol en el signo de Capricornio, el solsticio de invierno. Probablemente las Saturnales fueran las fiestas de la finalización de los trabajos del campo, celebradas tras la conclusión de la siembra de invierno, cuando el ritmo de las estaciones dejaba a toda la familia campesina, incluyendo a los esclavos, el tiempo necesario para descansar del esfuerzo cotidiano. Los romanos no practicaban ninguna diferencia entre fiestas religiosas y profanas, y es por ello que tras el triunfo del cristianismo, los dos tipos de fiestas coexistieron y se solaparon, realmente como todavía sucede hoy en día. En Roma, la fiesta pública consistía en 1 o 2 días consagrados a los dioses y su punto central estaba ocupado por el sacrificio o por otro rito. Su alteración podía conmover los mismos cimientos de la sociedad. Cualquier desgracia podía ser la causa de no celebrarlas debidamente. Las epidemias, hambrunas, catástrofes y derrotas en la guerra podían ser consecuencia del trastorno de la paz con los dioses. Las Saturnales también se conocían como fiesta de los esclavos por su faceta más destacada. Vivir y dejar vivir era el lema de la fiesta. Los esclavos recibían una buena cantidad de vino, las escuelas cerraban sus puertas en estas fechas, el trabajo de los funcionarios se ralentizaba. Lo que de ordinario estaba prohibido se autorizaba en estos días locos, como el juego de los dados, estrictamente prohibido en fechas normales y que unía en aquel divertimento a señores y siervos. Las leyes contra el lujo permitían en esas fechas gastar en comidas una cantidad mayor que en los días corrientes. Todo era abuso y exceso. En las Saturnales se jugaba al mundo al revés y se caricaturizaban leyes y cargos públicos. La dignidad del rey de las Saturnales, que presidía aquel enloquecido ajetreo provisto de la autoridad suprema, se echaba a suertes. Remembranza de todo aquello son las todavía vivas fiestas de los obispillos, como la fiesta del rollo, el obispo de los locos o el abad de los locos de los días 6 y 28 de diciembre y que todavía son en algunos pueblos de España.
es un residuo indudable de aquellas Saturnalias y que incluso se celebran también en el interior de las iglesias. Las referencias históricas sobre las libertades que se tomaban en los templos nos llegan desde la Edad Media. Por tanto, es muy probable que los papas eligieran el 25 de diciembre para conmemorar el nacimiento de Jesús, con el fin de que los fieles cristianos se apartaran de las celebraciones paganas del solsticio de invierno. La Navidad vino así a ocupar el lugar que todavía llenaban esas fiestas saturnales y otras propias del invierno en Roma. La duración constaba de 7 días de bulliciosas diversiones, banquetes e intercambio de regalos. En muchos aspectos se parecían a nuestras actuales fiestas de Navidad. En aquellos tiempos se regalaban velas y muñecos de barro, donativos rituales en origen cuyo sentido es muy debatido, y también era común, como en nuestras estrenas, el agradecer con alguna pequeña atención o con dinero a los amigos y a todas las personas a quienes se debía algo por algún servicio prestado. Las Saturnales tenían también en este sentido sus propias perfidias. Nadie estaba a salvo de convertirse en víctima de algún regalo bromista y muy calculado, cosa que nos trae a la memoria las inocentadas del 28 de diciembre. Pero no solo las Saturnales conectan indefectiblemente con la Navidad. La historia de la religión mitraica, o la del dios pagano Atis, entroncan sin ningún género de dudas con los avatares e historia del propio Jesucristo. Mitra, al igual que otros dioses como Dionisos, nace en una cueva, incluso en las mismas fechas en las que hoy se celebra la Navidad, y el mismo Atis fue crucificado sobre un árbol. Y mucho tiene que ver esto con la antigua tradición del espíritu del árbol. Un pino o un abeto es cortado y decorado con plata, oro y con un emblema de su muerte, y el renacimiento, la estrella de 6 puntas, representa el sacrificio de Atis y corona su copa. A ello también se une la circunstancia de que estas especies se mantenían verdes durante el invierno cuando otros árboles habían perdido sus hojas. Los emblemas de Atis, atados al pino, fueron cambiados por otras decoraciones del árbol de Navidad que se identifican fácilmente con el sol, la luna y las estrellas que vienen a representarse por las bolas y las guirnaldas. Y dijo Jeremías a todo el pueblo y a todas las mujeres: Oíd palabra de Jehová todos los de Judá que estáis en tierra de Egipto. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: Vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutasteis, diciendo: Cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y derramarle libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Por tanto, oíd palabra de Jehová, todo Judá que habitáis en tierra de Egipto. He aquí he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo: Vive Jehová el Señor. He aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien, y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre hasta que perezcan del todo. Y los que escapen de la espada volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá, pocos hombres. Sabrá pues todo el resto de Judá que ha entrado en Egipto a morar allí, la palabra de quién ha de permanecer, si la mía o la suya. Oh, ¿no es maravilloso él? Miren, ¿ven en dónde están las iglesias? ¿Ven cómo quedaron desplazadas? ¿Ven cómo la iglesia fue sofocada aquí? Miren, ¿cuánto le aman con todo su corazón? ¿Cuánto le creen con todo su corazón? Oh, miren, ¿piensan ustedes que yo me pararía aquí solo porque no somos una organización? ¿Que no somos una organización y dijera esas cosas? ¿Entienden ustedes ahora, hermanos, por qué toda mi vida yo he luchado contra esa cosa? ¿Ven? Era el Espíritu Santo, yo mismo no lo podía entender. No lo sabía hasta hace unos cuantos días, ¿ven? No sabía lo que me hacía hacer eso. No sabía por qué siempre clamaba contra las mujeres que viven mal y cosas. No lo sabía. Lo sé ahora, ¿ven? Miren, el Señor sabe que estas cosas están erradas. Aquí están sacadas de la historia y pueden, la Biblia dice, ahora miren aquí, la Biblia dice de antemano que esas cosas acontecerían. Mira, nosotros sabemos eso, ¿no es así?
Entonces tomamos la historia de esa edad y vemos que aconteció exactamente de la manera que la Biblia lo dice. ¿Es correcto eso? Bueno, entonces cuando lleguemos aquí a nuestra edad de la iglesia, y lo que Él predice para nuestra edad de la iglesia acontecerá exactamente como Dios dijo que acontecería. ¿Creen eso?